Bienvenidos a la segunda temporada de Conversaciones con la Biblioteca Digital PITS. En este espacio dialogamos sobre temas vinculados con la alfabetización académica, teológica, digital y cultural en la educación ministerial y teológica. También lo utilizamos para presentarles a los teólogos y las teólogas cuyas obras están incluidas en nuestro catálogo digital. Esta temporada está dedicada al tema entre la historia y el testimonio. La historia es el relato de los sucesos que afectan nuestra existencia y desarrollo, pero el testimonio es nuestra experiencia de fe en medio de las circunstancias. Este episodio está titulado Entre la historia y el testimonio, influencias. Aquí conversaremos un poco sobre las corrientes que han nutrido nuestra teología latina en los Estados Unidos. El doctor Omar Palafox es nuestro invitado. Es profesor de Misiones, Biblia y Ministerio en la Universidad Cristiana de Abilene, en Texas. Además, es el director fundador de la comunidad hispana C3. En el ministerio ha trabajado en misiones a través de Latinoamérica y otras partes del mundo. Su libro, Art of Sainthood, está disponible en la biblioteca. Les invitamos a que reflexionen en las siguientes preguntas. ¿Cuáles historias tienden a ser resaltadas en nuestro contexto? ¿Qué personajes históricos podrían enriquecer nuestra fe? Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con la Biblioteca Digital FIS. Y en el día de hoy estoy muy contenta. Les habla de Borenit Ortiz Rivera, su bibliotecaria. Y en este día estoy muy contenta de contar con la visita del doctor Omar Palafox, quien es una persona con la que nos interesa conversar sobre temas de teología, es profesor de misiones y tiene una vasta experiencia entendiendo, tratando de entender las relaciones entre norte y sur. Y como parte de esta experiencia que estamos explorando, la conexión entre lo que es la historia general en el mundo y lo que es nuestro propio testimonio en medio de esa historia. Me pareció la persona indicada para tener esta conversación en la que queremos ayudarles a ustedes a entender, conocer un poco mejor nuestras raíces teológicas. Y quiero comenzar, profesor, preguntándole porque usted habla de una sola teología latina y yo quería que nos explique cómo llega a esa conexión de ver solamente una teología latina entre norte y sur, teología latina, y que nos ayude a ver esa conexión que usted trata de enseñarle a sus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es una bendición para mí compartir mis experiencias, mis trabajos, entonces espero que podamos ser exitosos en compartirlos. Pero pues para mí creo que la teología latinoamericana o Latinx o Latiné inclusive es Ujú. una reflexión cristiana donde nosotros podemos estar con un espacio liminal, ¿no? Algo que cruza entre lo heredado y lo vivido. Entonces, cuando estamos hablando de esta realidad que tenemos mezclada, híbrida, nuestras realidades son marcadas por esta realidad. Entonces, aspectos como la migración, colonidad, resistencia, es parte de nuestro vocabulario, es parte de lo que necesitamos hablar. Y pues como el lenguaje, la cultura, la comida, por ejemplo, van y vienen del norte al sur, ¿no? Tenemos esa ser recíprocos. Entonces, la teología surge de ese mestizaje, ¿no? Y claro, la palabra mestizaje tiene connotaciones a veces un poquito más étnicas. No quiero pensar tal vez en solamente la etnia, sino a veces como un lugar teológico real, donde nosotros negociamos identidad, a fe, a comunidad. Empezamos a crecer estos lugares como compartiendo un ADN que tenemos en ambos lugares, y esta espiritualidad no nos separa de una realidad, pero también de una vida interior espiritual. Y claro, yo puedo decir esto porque viajo entre el sur y el norte, ¿no? Vivo en Estados Unidos, soy mexicano, entonces voy a México, por ejemplo, la próxima semana voy a México, regreso, en mayo voy a Buenos Aires, después regreso, voy a Ecuador, entonces he estado viajando y conociendo, ¿no? A Cuba, en donde se nota la necesidad de crear sus espacios teológicos híbridos, donde podamos compartir un poquito más formación y práctica, ¿no?
en donde podamos hablar de una herencia que tenemos latinoamericana, pero también con esta continuidad de un contexto estadounidense a veces, y tanto en inglés o en español, o a veces en Spanglish, ¿no? O algo así como Tex-Mex para nosotros aquí en Texas. Y eso es lo que yo podría decir en este momento acerca de esto, ¿no? Y cómo, hablando de cuando uno viaja a Latinoamérica y está y entra, y aunque uno tenga sus raíces, hay un tipo de choque cultural a la Sí. inversa. Me pasó recientemente, el año pasado, pude visitar por primera vez Ecuador. Y pues sí, sentí muchísimas cosas a la vez. Y yo quería preguntarle cómo esa historia de nuestro trasfondo colonial impacta la manera en que hemos desarrollado nuestra teología. Pues a veces creo que eso surge de un espacio inclusive de miedo o de preocupación. Puede surgir de sentimientos encontrados, ¿no? No simplemente sale de gozo y de felicidad, ¿no? Ujú, Queremos a veces realizar nuestra humanidad, conectarnos con esa humanidad. Y cuando alguien que vivimos en Estados Unidos o viajamos a un país latinoamericano, vemos que tenemos riquezas, pero tenemos pobrezas. Y cuando llegamos a esos lugares, el contraste, y no solamente económicos, sino a veces espirituales, gente nos enseña muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas de eso. Y requiere humildad, un poquito a veces tomar una postura de aprendizaje, de aprender a oír en vez de hablar. Y esas son posturas nuevas y sí puede ser traumante, un poquito traumante, pienso, porque mi ejemplo, ¿no? Me han enseñado a ser profesor o han enseñado a ser predicador. Siempre es hablar, hablar, hablar. No quédate ujú, callado en silencio y aprende. Entonces ujú. son prácticas diferentes, un poquito. Sí, y en la manera en que cuando nos tratamos de comunicar, porque algunas personas me dicen, bueno, pues no necesito libros de Latinoamérica porque yo vivo aquí en Estados Unidos. Lo que quiero saber es de cómo hacer teología aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué ganamos cuando entablamos ese diálogo y empezamos entonces a romper esa pared y a tratar de entender lo que hay al otro lado? Sí, eso lo he escuchado yo también, tristemente porque no evaluamos el otro lado, ¿no? La otra propuesta. Y pues sí, a veces hay propuestas que son totalmente distintas a la mía y no tienen tanto valor como yo quisiera. Pero en otras palabras, cuando aprendemos estas diferencias, esta diversidad dentro de nuestro mundo, nos hace más ricos a nosotros también espiritualmente, teológicamente. En otras palabras, creo que romper esas tradiciones que hay superioridad anglosajona, que hay una superioridad en nuestros contextos universitarios en Estados Unidos, es contraprudente. Hay lugares que tienen historia, ¿no? En la República Dominicana, ¿no? Desde Montesinos, en la Universidad de México, que tiene años como una universidad latinoamericana, ¿no? En Buenos Aires. Personas que han marcado teológicamente grandes cambios. Y en Estados Unidos creo estamos en una transición como país, ¿no? Yo puedo ver ah, un poquito más latinoamericano. Estados Unidos es más latinoamericano de lo que era antes. Y en nuestro mundo de sufrimiento. Y puedo dar un ejemplo, tal vez, comparto con mis alumnos y se sorprenden, ¿no? De la violencia, de los problemas, de las ansiedades que existen. Y Ujú. yo digo, ahí hemos estado en Latinoamérica por muchos años. Podemos aprender de muchos hermanos latinoamericanos de su postura. Y creo que eso es lo que me invitaría a personas a una vez más ser estudiantes, aprendices y leerlos y buscar esos recursos materiales latinoamericanos. ¿Cuáles son algunos de los lugares donde podemos comenzar a estudiar esas influencias que tenemos y que a veces no las reconocemos, right? No hemos dado, no nos descubrimos que lo que hacemos ahora, lo que estamos predicando, lo que estamos usando, lo hemos traído de otras fuentes, no podemos, no vemos su origen. ¿Cómo podemos comenzar a adentrarnos en el estudio de nuestra propia, la historia de nuestra propia teología para poder entender lo que estamos haciendo ahora y entender cómo se conecta en ese continuo legado que traemos de todas las Américas?
Sí, yo creo que para mí la teología es algo que no es estático, no es firme, sino es fluido, es movimiento. Entonces, al tener esta manera de ver las realidades históricas, donde podamos reconocer que tenemos un pasado, ¿no? Más de 500 años hablando en español, por ejemplo. Mm, Ajá. Tenemos una diversidad grandísima de escrituras, ¿no? Entonces, esa realidad que es pasada, pero también una realidad presente que muchas veces sale de esta memoria, pero también sale de estas heridas o de este silencio que nos hace sentir resistencia. Entonces, ¿qué lugares encontramos en donde la gente ha puesto un granito de arena, ¿no? Donde alguien ha propuesto algo y tal vez para ellos, en su contexto, tuvo un fruto positivo. mm, Para ellos creó una realidad de bendición o de santidad. A veces hablo yo en un aspecto más de mm, santidad. Am, Podemos aprender nosotros de ellos, ¿no? Porque no es solamente la historia, sino qué es lo que sucedió con sus heridas, con su silencio, con su trabajo, para poder significar en nosotros una fe que demuestra devoción y también un poquito pues, resistencia, ¿no? Y se convierte parte de eso ya en definir nuestra latinidad. Por ejemplo, la UCA, ¿no? Universidad Centroamericana en El Salvador, tiene una historia ujú, larga y sí, muchas veces no tenemos formas de conectar con ellos. Lugares que son seminarios bautistas o personas que trabajan con denominaciones metodistas, por ejemplo, han tenido muy buenos libros, buenos materiales, ¿no? ujú, Yo estuve, por ejemplo, haciendo mi tesis hace algunos años y hablamos de Mackay. Yo en mi vida había escuchado de Mackay, ¿no? El otro Cristo. ujú. Y dije, yo ya estaba graduado, ya era doctor, ya tenía título. ¿Por qué nunca me dijeron de ese libro? Un Ujú, espacio, un hueco que me hubiera sí. encantado. Entonces creo que esos son los lugares que a veces tenemos que ir. Libros antiguos un poco, pero también no solamente eso, sino los que han escrito acerca de esos libros que nos hablan un poquito más, nos amplían la historia. Me ayuda, ahora que usted está hablando de lo que la gente ha aprendido a través de los siglos en su resistencia, en su perseverancia a través de circunstancias bien difíciles, pasar por cambios de gobiernos, dictaduras, ejércitos, guerrillas, también problemas económicos y cómo ha habido esa manera de perseverar en la fe, como la fe ha triunfado sobre muchas de esas adversidades. ¿Cómo podemos conectar eso con el momento que estamos viviendo ahora aquí mismo en los Estados Unidos, como latinos y con toda la situación que estamos experimentando? Yo creo que una de las cosas que puedo decir, mi padre y mi mamá viven en México, trabajando con la iglesia por más de 4 décadas y está pensionándose. Y bueno, hace unas semanas hubo un día muy violento en Guadalajara con Mm, narcotraficantes. Entonces la iglesia llegó a reunirse y tuvieron que quedarse encerrados con la puerta con candado, estuvieron en pánico por 8 horas, 9 horas. Ellos mm, oían los balazos alrededor de ellos mm, mismos. Una situación con personas con diabetes que no tenían comida porque no fueron con ujú, comida. Entonces, esa realidad muy reciente para mí, ¿no? Semanas, ¿no? ¿Cómo podemos vivir eso? Pues de alguna manera, en primer lugar, es contar las historias. Necesitamos crear espacios donde ujú, personas como estas comunidades o estos lugares cuenten su historia desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se sintieron? Y cómo quedarse adentro de este mini espacio bíblico, teológico, ¿no? En la iglesia, esa puerta cerrada creó en ellos un lugar de seguridad y confianza. ujú, Y eso se notó porque la comunidad, la cuadra ahí alrededor, algunos quisieron venir con la iglesia después a conversar. mm, Entonces esa ujú, realidad, ellos no planearon un evento evangelístico para que vinieran, no, no, entonces del yeah, sufrimiento, de la encrucijada donde estaban, surgió un espacio para conversar y platicar. wow, Y no es agarrarlos a bibliazos, que tradicionalmente hemos hablado, ¿no? O hablar de una perspectiva un poquito doctrinal fuerte, ujú, porque eso vas a sentirlos lastimados. Entonces, creo que anotar esto, escribir esto, y ahora yo dije eso a mi padre, ¿no? Casi 80 años, siéntete a escribirlo. Déjanoslo ujú, como historia, déjanos como un yeah, material que podamos ver nosotros, tus conceptos, tus ideas, lo que Dios está haciendo. Y creo que para él inclusive es algo raro. Yo puedo escribir algo de eso, es como, o sea, mm, no tiene sentido.
De otra manera puedo decir, yo he criticado mucho a mis colegas a veces que en mi educación hablaban mucho de Kierkegaard y Bonhoeffer no, Lutero y todo eso, pero Ujú, nunca hablaron de El Curia, nunca hablaron de Segundo, nunca hablaron de mm, Gutiérrez, ujú, ¿no? Y dije, esos libros ya existían en esta época, ¿no? O sea, no hubo. Y tristemente, por ejemplo, el Gutiérrez, ahora que enseño yo en español a alumnos que viven en Venezuela, en Colombia, no pueden encontrar estas publicaciones en mm, español, wow. encuentran en inglés, ¿no? Es como más publicado en inglés. Entonces, por Mm, eso en Latinoamérica a veces se limita. ¿Cómo lo podemos usar aquí en Estados Unidos? Yo creo que en primer lugar es tener personas que sean voces y presencia también, que podamos abrir esas puertas y compartir el intercambio, cambiar nuestros currículums, nuestros sílabos, nuestro sílabo, plan de estudios, empezar a incluir. Y creo que los miedos que surjan, no permitirlos que sean problemas, sino más bien una bendición, ¿no? Hablo, por ejemplo, lo católico, lo evangélico, o lo protestante, o lo que sea. Esas diferencias, dejarlas a un lado y verlo como latinoamericano. Y dentro de lo ujú. latinoamericano podemos ver cómo aprender nosotros a hacerlo, ¿no? Es como comer un pollo, te comes el pollo y tiras los huesos, ¿no? Tomamos lo que necesitamos y lo demás lo dejamos fuera. Sí. Eso sería lo que digo, sí. Ese punto gracias porque yo iba a preguntarle precisamente eso. En nuestra producción teológica latinoamericana, la realidad del caso es que todavía, tal vez digamos, del sector protestante todavía sigue siendo bien mínima en comparación cuando lo medimos contra todo lo demás que hay. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿puedo usar este libro aunque no provenga de la tradición en la que yo fui criado? ¿Cómo podemos entonces perder eso mismo que decimos, el temor, y entender que los libros son espacios de conversación y poder apreciar lo que se ha hecho y traer también, entonces, aplicar nuestro pensamiento crítico hacia ese proceso de estudio? ¿Qué podemos decirles a los docentes en ese sentido en particular? Yo creo que eso es algo muy importante hacerlo desde la formación educacional, ¿no? Desde que estamos en el seminario o en la licenciatura, porque lo hacemos con otras personas. Por ejemplo, a veces hablamos de N.T. Wright y personas no saben que es Ujú. anglicano. Sí. No, simplemente porque escribió en inglés, ¿no? Creemos que es Ujú. estadounidense. En primer lugar, no es estadounidense y no es católico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra falta de información del trasfondo del autor es eso. Ahora, también hay autores que son más vendidos, ¿no? La mercadotecnia, en la forma de... Entonces, estos libros los encuentras en todos lados. Cierto. Los traducen, los mueven, los tienen. Ujú, Entonces, hay más accesibilidad a estos autores y tendemos a creer que porque hay más, es mejor. ujú, Esas educaciones que hay que modificar un poquito, ¿no? Quiere decir que no, a veces tienen la autoridad teológica que podemos utilizar para nuestros argumentos o para nuestros principios que queremos comprobar. Porque para mí un salvadoreño habla mejor desde el punto de vista de Romero, ¿no? Que ujú, la persona que otros. Ahora, pues Bonhoeffer habló bien desde Alemania, pero podemos aprender lo que él hizo, pero tiene diferencia de autoridad, ¿no? Entonces, reconocer principios metodistas o luteranos, ujú, sí, quitar nuestra ah, manera de juzgar al autor en base a su denominación no determina el contenido, que puede ser muy importante. Es una característica que podemos usar. Yo, por ejemplo, de la Iglesia de Cristo, nuestra tradición no es muy conocida, el movimiento de restauración dentro del mundo protestante, dentro del mundo evangélico, no somos muy conocidos. Pero entonces cuando hablamos de eso, mis alumnos también pues no encuentran, y menos inclusive, de nuestra ujú, tradición, un poco en cierto. español, luego poco de nuestra tradición, porque no es algo que inculcamos a escribir. Y mi padre, el Ujú, ejemplo, no se había puesto a pensar cierto. por 80 años y no ha escrito nada. Ah, por eso creer esas prácticas nuevas, creo que son muy importantes. Entonces, buscar negocios que nos publiquen más, que nos vendan más, y no solamente para Ujú, ganar dinero y vivir, sino para que haya más conexión. En Latinoamérica tal vez está un poquito rápidamente, el problema es la piratería. El proceso cierto. de piratería es muy alto en Ujú, Latinoamérica, por lo mismo, porque no hay dinero, no hay acceso, y pues yo quiero leerlo. Entonces yo he ido a mercados públicos en las calles, las ferias, los tianguis, no sé cómo digan ustedes, pero en una memoria USB
miles de libros, ¿no? Y por $10, $5, lo que sea, y tiene una biblioteca completa. Ah, entonces, sí, esos son problemas un poquito complicados. Y en Estados Unidos está surgiendo algo de eso también. Ujú. Sí, y yo pienso que cuando hablamos de ese contexto, una cosa es lo que se ha hecho para resolver por la falta de recursos y otra cosa, pues, lo que sucede, que es una realidad que tenemos que admitir que existe, ¿no? La duplicación de contenido y todas esas cosas que tienen que ver con plagio y etcétera. Pero Exacto. también en ese punto de cuando nosotros comenzamos a incluir estos libros que, aunque fueron escritos, yo estaba leyendo no hace mucho el libro de Orlando Costas otra vez. Y Orlando Costas, para los que no lo saben, fue un misionero puertorriqueño que estuvo en Latinoamérica y fue parte del movimiento de la misión integral. Y él escribió un libro famoso que se llama Christ Outside the Gates. Desafortunadamente no está escrito, no hay una versión en español y el libro realmente no está disponible en manera digital, no está en circulación. Pero si usted lo encuentra en una biblioteca y tal vez puede encontrarlo en el Internet Archive en ciertos lugares, cuando lo empecé a leer es como estar leyendo el periódico de hoy en día, Sí. lo actual que suena. Y entonces la relevancia, entonces a veces en ese proceso de búsqueda también, ¿cómo podemos entonces nosotros decir, mira, esto puede ser que tiene 30 años, pero todavía es importante estar familiarizado con este contenido? Hay cosas que no, hay cosas que no duraron ni siquiera un año, pero hay material que sigue presente y vigente, que puede ser de mucha utilidad. ¿Cómo eso nos ayuda a entender mejor las influencias de nuestra teología? Sí, creo que eso es una de las cosas que yo me he sorprendido en mi carrera académica por lo mismo que cuando encuentras una obra o un trabajo y dices, wow, es como tan real, es como, porque nunca me lo habían dicho, ¿no? Es un buen momento. Y me pasó lo mismo con este libro que comentas, ¿no? Porque yo he hablado de esta conexión de lo que se dijo de afuera de la puerta, crear una teología fuera de la puerta, ¿no? Ujú, Entonces, no solamente Cristo está fuera de la puerta sacrificado, y creo que García Johnson habla del Espíritu fuera de la puerta. ujú, Yo digo, tenemos una teología completa fuera de la puerta, refiriéndonos a que Estados Unidos a veces está dentro de la puerta. Estamos aquí ujú, adentro de la teología, ¿no? Creamos ujú, aquí tenemos ATS y tenemos todo esto que acredita lo que hacemos, yeah, pero allá afuera hay una teología increíble también. ujú, Y creo que lo que podemos hacer es, en primer lugar, tratar de ser reales con nuestra humanidad. No podemos solamente decir lo que nos pasó, sino podemos reconocer que es una teología que continúa enseñándonos. Entonces, mm, no son artefactos estáticos, sino que es una enseñanza que tiene continuidad y aplicación hoy en día. Y por eso no solamente los hace válidos, nos dan a nosotros espiritualidad, ¿no? Entonces, mm, académicamente son utilizados como un artefacto, pero también se vuelve en una espiritualidad continua que nos da identidad y comunidad. Y es lo que pasó conmigo, ¿no? Cuando yo veo a este proceso, puedo decir, wow, Dios ha trabajado y trabajó con ellos, pero sigue trabajando con ellos, aunque yo no lo mm, conocí y no me ujú, senté con él en el salón. ujú, Y por lo tanto me motiva que espero que algún día alguien se siente y hablen de mí. Y yo no tengo que estar ahí, no tengo que ganar, ¿sí? Porque Dios está trabajando, lo hace más un trabajo divino que un sí, trabajo personal o nacionalista, porque a veces es lo que se ujú. cree, ¿no? Un país o una persona diferente, no sé. Sí, usted escribió un libro precioso que se titula Art of Sainthood, está disponible en la biblioteca, y usted trata de traer este tema de la justicia y la santidad. Y yo quiero hacer un comentario porque estamos hablando ahorita de cómo a veces nos cerramos a escuchar una fuente porque decimos, ay, pues ese no es de los míos, pues no, no quiero saber nada de eso. El Señor reprenda, decimos. Sí, sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, cuando uno dice,
pero si yo toda la vida he estado cantando esa poesía de nada te turbe, nada te falta, todo se pasa, y eso fue de Teresa de Ávila. Sí, sí, Y, sí, o- y, sí. o- y o- y otras influencias que de momento la famosa expresión o el famoso concepto de la noche oscura del alma, que también vino de los Wow. Sí, místicos. sí, sí. Y hay muchas cosas de esa manera que fluyen como en el vocabulario o en nuestro contexto, y no siempre hacemos esa conexión de dónde provienen, pero usted está tratando en su libro de traernos a conversar con estas fuentes, con estas figuras del pasado, y yo quería preguntarle cómo eso puede acercarnos a enriquecer nuestra propia experiencia espiritual en este momento en que estamos viviendo. Gracias, gracias. Es una bendición para mí haber escrito este libro. Lo hice en inglés porque mi carrera aquí en la universidad necesita eso para mi carrera, Ujú. pero estoy planeando en español hacerlo próximamente. Inclusive, por cierto, lo estoy haciendo en Spanglish. Eh, es un mundo diferente para mí, pero Exactamente. no está en proceso. Y claro, no estoy vendiendo nada, pero me refiero. Yo uso un ejemplo en mi libro de utilizar este aguacate y esta col rizada, ¿no? Kale en inglés. Ah, el doctor me recordó un día que ser mexicano pues tiene mucha comida positiva y buena, pero no muy nutritiva. Arroz, frijoles, tortillas, ¿no? Ajá. Necesita comer un poquito más así como aguacate, como que está col rizada, ¿no? Entonces lo que Ujú, me estaba diciendo es una diversidad de comida, ¿no? Entonces yo creo que espiritualmente o teológicamente hemos sido alimentados un solo tipo de espiritualidad, entonces estamos desnutridos, ¿no? No tenemos mm, o somos muy, muy católicos, o muy, muy evangélicos, o muy, muy lo que tú quieras, ¿no? Todos tenemos algo, ujú. que tenemos ese pasado. Sí. Y pues lo queremos respetar y honrar. No quiero tirarlo a la basura, ¿no? Es un legado, es una herencia que tenemos, como dije, Ujú, honrarlo. Yo quiero respetar a mi pasado mexicano. Pero pues mi esposa es americana, es estadounidense, entonces ella trae su pasado. Entonces mis hijos ahora comen una revoltura de comida. Pero ella tiene algo de Filipina. Y bueno, a lo que me refiero es, pues si yo meto a algo como Ignacio Loyola, de 500 mm, años de existencia, con sus espiritualidades, sus ejercicios espirituales, ujú, puede hablar mucho a mí, a un miembro de la Iglesia de Cristo en el movimiento de restauración en Abilene, Texas, ¿no? mm, ¿Y por qué digo esto? Porque en mi experiencia, y he dado cuenta, algunas personas escriben estos conceptos e ideas en inglés sin decirnos que la fuente fueron ellos. ujú. Cierto. Yo he oído mucha gente hablar de Juan de la Cruz sin hablar de Juan de la Cruz. Ujú. He Yep. oído mucha gente, como dices, hablar de temas, ¿no? Ujú, Yo he preguntado, oye, ¿por qué estás hablando de esto sin dar autoridad a esa persona que dijo esto? No, no, eso no es él. O sea, ellos mismos todavía lo niegan, ¿no? Digo, sí, ellos. cierto. Entonces, yo Ujú. como tomar, ser dueño del arroz y decir que el arroz es mío, ese sería un abuso, ¿no? Todo el mundo comemos arroz. Otros lo han comido de otra manera. Entonces, la comida, uso Ujú, comida como un ejemplo porque esta desnutrición lo podemos explicar rápidamente. Espiritualmente yo digo lo mismo, inclusive la soledad, una parte que no hemos aprendido. Entonces la teología no solamente es en la marginidad y la soledad, sino yo puedo vivir a veces una espiritualidad más en silencio, en callado. mm, Entonces la fuente teológica es un poquito diversa y sale de lo cotidiano, pero también de lugares a veces más olvidados. Y mm. pues sí cuesta trabajo a veces leerlos porque pues el español es un poco más antiguo y todo eso también, ¿no? Y también es una manera de expandir la casa. Y a lo que me refiero es que a veces tenemos, y pues nos hemos acostumbrado a un solo estilo de hacer las cosas, y hay personas que se sienten un poco perdidas porque sienten que no pueden relacionarse tal vez Sí, tal vez con la exuberancia, o no pueden relacionarse tal vez con el silencio. Y entonces cuando empezamos a estudiar y a traer y estas tradiciones y a poder y a darnos cuenta de que en la fe hay espacio para todos, y hay unos modos que tal vez sean más, conecten mejor conmigo que otras maneras en las que he utilizado. Expande, como usted bien dice, el repertorio. Aparte de que nuestro aguacate lo han cogido, lo han hecho exacto. de Sí, tantas sí, cosas. sí, sí. Y sabes qué, una de las cosas que hablo también, y lo marco un poco por mi experiencia, si yo ignoro al doctor y digo, no, usted no sabe nada.
Mm, Bueno, el que le va a dar el ataque de corazón es mí. Yo sí, voy a dormir cierto. con la arteria. Entonces, yo veo Mm, muchas iglesias, hermanos, muy buenas intenciones, muy buen corazón, pero se están muriendo porque comen lo mismo, ¿no? mm, Surge lo mismo. Entonces, por eso la idea es movimiento entre los cuatro tipos, ¿no? Tener majestad, tener esta piedad, esta ujú, soledad, rectitud, en donde nos estamos moviendo entre los cuatro tipos. Estamos surgiendo una receta espiritual, ¿no? Algo que nos mantenga más en santidad, en conexión con Dios. Y ese mismo proceso lo podemos hacer académicamente, creo, nuestra escritura que sea cabeza, corazón, pero ujú, también misterio y revelación, y en realidad es más completa, ¿no? Más holística. Y eso es difícil, porque sí cuesta trabajo, ¿no? Yo quiero seguir comiendo mis frijoles refritos. mm. Y yo por eso digo, por eso se llaman refritos, porque son fritos doble. Es increíble, ¿no? Y es eso, porque en mi tradición, yo puedo criticar un poco mi tradición, somos muy Mm, bíblicos, ¿no? mm. Este edificio donde yo estoy se llama Bible Building, es un edificio de Biblia, se llama así, pura Biblia y Biblia, Biblia, Biblia. La Biblia es increíble, yo enseño Ujú, Antiguo Testamento, pero a veces, ¿por qué no comemos otras cositas? ¿Por qué no salimos a mm, hablar de otras cosas cierto. y se nota, ¿no? Y ahora que la universidad está creciendo a nivel nacional, preguntan, ay, ¿por qué los estudiantes no tienen sensibilidad aquí, no se sienten que pertenecen? Porque le Mm, estamos dando de comer a lo que ellos están acostumbrados. mm, Entonces eso hace que haga hospitalidad, un poquito de más compañerismo y nosotros llamamos solidaridad, ¿no? Esta mm, receta de cierto. recibir diferentes tipos nos hace más solidarios, donde yo reconozco a Puerto Rico y su parte, su Honduras, su parte México, y podemos complementar. Ahora, no quiero que hagamos todo en una olla y lo revolvamos y creamos Mm, algo. Eso sería tampoco bueno. No right. quiero decir que Ujú, universalista todo funciona, pero podemos aprender, wow, esto hacen aquí, wow, lo podemos hacer así, ¿no? Y para un ejemplo y cierto. termino, una persona en California una vez me llevó a comer tacos y eran tacos de sushi. Y para mí era como tacos de sushi, wow. Sí, la tortilla de maíz, el sushi, ¿no? Con típico japonés. Y Mm, esto era una explosión de mi mente. Pero mira, muy rica la comida y pues tiene un buen sentido para ellos y tenía un negocio. Entonces había gente que lo estaba comprando. Daba la razón de ser un negocio. Entonces creo que eso es el futuro híbrido, un poquito mezclado. Y en Estados Unidos, un poquito el nacionalismo ha prohibido esto. mm, Han querido truncar y cortar un poco esta creación de diversidad, equidad, inclusión, mm, creo, y deberíamos de seguir un poquito adelante en aceptar diferentes recetas y comidas que pueden bendecirnos, porque si no nos va a dar un ataque al corazón, o sea, vamos a terminar muriendo, vamos a terminar frustrados, y por eso iglesias mm. mueren, personas, edificios que terminan siendo universidades que no progresan, seminarios que se encierran. Cierto. Y nuestro objetivo con toda esta conversación es seguir explorando, pensando críticamente, reflexionando, meditando, evaluando y atreviéndonos a expandir, como decimos aquí, nuestra misión siempre es ir Exacto. más allá para que podamos crecer juntos en nuestro desarrollo espiritual y en nuestro desarrollo como en la formación que estamos formando ministros para nuestra comunidad. Doctor Palafox, muchas gracias por estar con No, gracias. nosotros. Sí, Ha sido una conversación muy buena y esperamos que en el futuro poder volver a sentarnos a conversar y a todos ustedes muchas gracias por haber gracias, estado con nosotros. gracias. Biblioteca Digital PITS es un proyecto colaborativo de PITS Theology Library y la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la información que aparece en pantalla. Muchas gracias por su patrocinio y será hasta pronto.